Caín, por José Saramago, parte 18. La cautela mandaba que tomase otro camino, que se dejara de aventuras, en fin, por decirlo con otras palabras, que no desafiase al destino. La curiosidad, sin embargo, tuvo más fuerza que la cautela. Disimuló lo mejor que fue capaz la parte superior de las aguaderas con ramas de árboles, como si de comida para el animal se tratase, y alea jacta est. Puso rumbo directo hacia la torre. A medida que se aproximaba, el ruido de voces, primero tenue, iba creciendo y creciendo hasta transformarse en perfecta algazara. Parecen locos, locos de atar, pensó Caín. Sí, estaban locos de desesperación porque hablaban y no conseguían entenderse, como si estuvieran sordos y gritasen cada vez más alto inútilmente. Hablaban lenguas diferentes y en algunos casos se reían y burlaban unos de otros como si la lengua de cada uno fuera más armoniosa y más bella que la de los demás. Lo curioso del caso, y esto todavía no lo saben Caín, es que ninguna de esas lenguas existía antes en el mundo. Todos los que allí se encontraban tenían un solo idioma de origen y se comprendían sin la menor dificultad. Tuvo la suerte de toparse con un hombre que hablaba hebreo, lengua que le había caído en suerte. En medio de la confusión creada y de la que Caín ya era consciente, con gente expresándose sin diccionarios ni intérpretes, en inglés, en alemán, en francés, en español, en italiano, en euskera, algunos en latín y en griego, e incluso quien podría imaginarlo en portugués. ¿Qué guirigay es este?, preguntó Caín, y el hombre le respondió: cuando vinimos de Oriente para asentarnos aquí, hablábamos todos la misma lengua. ¿Y cómo se llamaba?, quiso saber Caín. Como era la única que había, no necesitaban tener un nombre, era lengua y nada más. ¿Qué sucedió después? A alguien se le ocurrió hacer ladrillos y coserlos al horno. ¿Cómo los hacía?, preguntó el antiguo pisador de barro, sintiendo que estaba con su gente. Como siempre se han hecho, con barro, arena y piedrecitas pequeñas. Como argamasa usábamos el alquitrán. Y luego decidimos construir una ciudad con una gran torre, y esa que ves ahí, una torre que llegase al cielo. ¿Para qué?, preguntó Caín. Para hacernos famosos. ¿Y qué sucedió? ¿Por qué está la construcción parada? Porque el Señor vino a inspeccionar y no le gustó. Llegar al cielo es el deseo de todo hombre justo. El Señor incluso debería haber echado una mano en la obra. Hubiera sido bueno, pero no fácil. Entonces, ¿qué hizo? Dijo que después de habernos puesto a hacer la torre, ya nadie nos podía impedir que hiciéramos lo que quisiéramos. Por eso nos confundió las lenguas. Y a partir de ese instante, como ves, dejamos de entendernos. ¿Y ahora?, preguntó Caín. Ahora no habrá ciudad, la torre no se terminará, y nosotros, cada uno con su lengua, no podremos vivir juntos como hasta ahora. Lo mejor será dejar la torre como recuerdo. Tiempos vendrán en que se harán excursiones de todas partes para ver las ruinas. Probablemente ni ruinas habrá. Hay por ahí quien lo ha oído decir al Señor que cuando ya no estemos, aquí mandará un gran viento para destruirla. Y lo que el Señor dice, se hace. Los celos son su gran defecto. En vez de estar orgulloso de los hijos que tiene, prefiere dejar que lo venza la envidia. Está claro que el Señor no soporta ver a una persona feliz. Tanto trabajo, tanto sudor, para nada. Qué pena, dijo Caín. Sería una bonita obra. Pues sí, dijo el hombre, ahora con los ojos golosos clavados en el burro. Hubiera sido para él una conquista fácil de haber pedido el auxilio de los compañeros, pero el egoísmo pudo más que la inteligencia. Cuando esbozó un movimiento para echarle la mano al asno, el burro, ese mismo que salió de las cuadras de Noa, con reputación de dócil, marcó una especie de paso de baile, con las patas delanteras y girando los cuartos traseros. Dio un par de coces que acabaron con el pobre diablo en el lodo.
aunque había actuado en legítima defensa. El burro tuvo inmediata conciencia de que sus buenas razones no serían admitidas por la masa, que bramando en todas las lenguas había por haber. Habidas y por haber, avanzaban para saquear las aguaderas y transformarlo a él en albóndigas. Sin necesitar el estímulo de los talones del caballero, arrancó un trote vivo y luego, con un galope del todo inesperado, vista su naturaleza asnina, de animal seguro, pero al que en principio no se le puede pedir prisas. Los asaltantes tuvieron que resignarse a verlo desaparecer en medio de una nube de polvo, que acabaría teniendo otra importante consecuencia, la de hacer pasar a Caín a su montura a otro presente futuro en este mismo lugar, pero limpio de los osados rivales del Señor, dispersos por el mundo porque ya no tenían otra lengua común que los mantuviera unidos. Imponente, majestuosa, la torre allí estaba, a la vera del horizonte, y aunque inacabada, parecía capaz de desafiar a los siglos y a los milenios, cuando de repente estaba y dejó de estar. Se cumplía así lo que el Señor anunció, que enviaría un gran viento que no dejaría piedra sobre piedra, ni ladrillo sobre ladrillo. La distancia no le permitió a Caín notar la violencia del huracán soplado por la boca del Señor, ni el estruendo de los muros derrumbándose uno tras otro, los pilares, las arcadas, las bóvedas, los contrafuertes. Por eso la torre parecía desmoronarse, en silencio como un castillo de cartas, hasta que todo acabó en una enorme nube de polvo que subía al cielo y no dejaba de ver el sol. Muchos años después se dirá que allí cayó un meteorito, un cuerpo celeste, de los muchos que vagan por el espacio. Pero no es verdad. Fue la torre de Babel, que el orgullo del Señor no permitió que terminásemos. La historia de los hombres es la historia de sus desencuentros con Dios. Ni Él nos entiende a nosotros, ni nosotros le entendemos a Él. 7. Escrito estaba en las tablas del destino que Caín tendría que reencontrarse con Abraham. Un día, debido a uno de sus súbitos cambios de presente que lo hacían viajar en el tiempo, ora hacia adelante, ora hacia atrás, Caín se encontró ante una tienda, a la hora del calor, junto a unas encinas de Mambré. Le había parecido vislumbrar a un anciano que le recordaba vagamente a alguien. Para tener la certeza, llamó a la puerta de la tienda y entonces apareció Abraham. ¿Buscas a alguien?, preguntó él. Sí y no. Estoy solo de paso. Me ha parecido reconocerte y no me he equivocado. El único hijo que tengo se llama Ismael, no Isaac. E Ismael es el hijo que le hice a mi esclava Agar. El vivo espíritu de Caín, ya entrando en situaciones como esta, se iluminó de repente. El juego de los presentes alternativos había manipulado el tiempo una vez más, mostrándole antes lo que solo sucedería después. O sea, por decirlo con las palabras más simples y explícitas que tenemos, el tal Isaac todavía no había nacido. No recuerdo haberte visto nunca, dijo Abraham, pero entra, estás en tu casa. Mandaré a que te traigan agua para que te laven los pies y pan para la jornada. Primero he de ocuparme de mi jumento.